¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los lugares más peligrosos del mundo? En este vídeo vamos a explorar los países que encabezan la lista en el Índice de la Paz, una clasificación que analiza la estabilidad y la seguridad en diferentes partes del planeta. Desde conflictos armados hasta altos niveles de delincuencia, descubriremos qué factores hacen que estos países sean considerados tan peligrosos y cómo afecta esto a sus habitantes y al mundo en general. Irak ha sido considerado uno de los países más peligrosos. Esto es debido a una combinación de factores históricos, políticos y sociales. Irak ha experimentado décadas de conflicto, incluida la guerra Irán-Irak en la década de 1980, la guerra del Golfo a principios de la década de 1990, la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003 y las batallas posteriores contra grupos insurgentes. Estos conflictos han causado destrucción generalizada y pérdidas de vida. A pesar de su riqueza petrolera, Irak enfrenta importantes desafíos económicos, incluidos desempleo, corrupción e infraestructura deficiente. Estas dificultades económicas pueden provocar malestar social y contribuir a la inestabilidad del país. Sudán es considerado uno de los países más peligrosos del mundo, debido a una combinación de factores que implican significativamente su seguridad y su estabilidad. En cuanto a la inestabilidad política, Sudán ha experimentado mucha agitación política, incluido golpes de Estado y cambios de liderazgo. Esta inestabilidad dificulta que el gobierno mantenga el orden y proporcione servicios a su gente. Además, diferentes grupos dentro de Sudán han estado luchando por el control de la tierra y el poder. La región de Darfur, por ejemplo, ha sido escenario de un conflicto bien conocido, que ha causado muchísimo sufrimiento. Por otra parte, los informes de abusos contra los derechos humanos, incluida la violencia contra civiles, han convertido a Sudán en un lugar peligroso, tanto para sus residentes como para los visitantes. Por último, Sudán enfrenta importantes desafíos económicos, como la pobreza, el desempleo y la inflación. Las dificultades económicas pueden provocar disturbios y dificultar que las personas accedan a necesidades básicas como alimentos y atención médica. Somalia suele figurar como uno de los países más peligrosos del mundo por estas razones. En primer lugar, durante muchos años, Somalia se ha enfrentado a una guerra civil. Diferentes grupos luchan por el control del país, lo que lo hace muy inseguro. Además, grupos como Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, llevan a cabo ataques en Somalia. Estos ataques terroristas tienen como objetivos a civiles, funcionarios gubernamentales e incluso lugares donde se reúne la gente, lo cual hace que la vida cotidiana sea muy peligrosa. La costa de Somalia alguna vez fue conocida por la piratería. Los piratas atacaban a los barcos que pasaban cerca de la costa y secuestraban a personas para pedir un rescate. Es cierto que esto ha disminuido, pero aún sigue siendo un gran problema. Por otra parte, el gobierno de Somalia lucha por controlar todo el país. Esto dificulta detener la violencia o ayudar a las personas que lo necesitan, lo cual genera una anarquía en algunas zonas del país. Por último, muchas personas en Somalia son muy pobres y a veces no tienen lo suficiente para comer. Las sequías y el conflicto dificultan el cultivo, lo que en ocasiones provoca condiciones de hambruna extrema. Ucrania ha experimentado la mayor caída en seguridad y estabilidad, tanto en su región como en todo el mundo. Esta importante disminución se debe principalmente a la invasión rusa de febrero de 2022. Este ataque provocó muchos combates, obligó a millones de personas a abandonar sus hogares y provocó graves emergencias en las que gente necesita mucha ayuda. Debido a esta guerra, alrededor del 30% de los ucranianos tuvieron que huir de sus hogares o trasladarse a lugares más seguros dentro de Ucrania. El impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania se ha extendido por todo el mundo, afectando especialmente al suministro de energía y la disponibilidad de alimentos. Es probable que estos problemas sigan afectando al mundo, y podemos esperar ver más problemas relacionados con la falta de alimentos suficientes, más dinero gastado en fuerzas militares y situaciones políticas menos estables debido a este conflicto. Si bien la mayor parte de los combates de la guerra ruso-ucraniana tienen lugar en Ucrania, Rusia en realidad se clasificó como el país más peligroso de los dos países durante el periodo que abarca el tercer año de conflicto militar. Rusia se considera peligrosa por varias razones. Una razón importante son los combates en Ucrania, donde los soldados rusos están resultando heridos o muertos. Además, Rusia tiene grandes problemas dentro de su país. Su gobierno es muy estricto y en ocasiones trata mal a su propio pueblo. Además de esto, otros países han dejado de comerciar ciertas cosas con Rusia, como castigo por sus acciones. Estos embargos comerciales dificultan que Rusia compre y venda cosas con otros países. Esto ha hecho la vida más difícil para la gente en Rusia, haciendo que cosas como alimentos y otros bienes sean más difíciles de conseguir o más caros.
La pobreza y el malestar político son algo cotidiano en la República Democrática del Congo, donde los rebeldes y las fuerzas armadas deambulan por ciertas zonas a su voluntad. Los delitos como asesinato, violación, secuestro, robo de vehículos, atracos son bastante comunes. Incluso los desastres naturales como inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas son motivo de preocupación. Además, hay muchos grupos luchando. Podemos encontrar más de 100 grupos armados en la República Democrática del Congo. Estos grupos luchan por diversas razones, incluido el control de la tierra, los minerales y los recursos valiosos que se encuentran en su país. Debido a que hay tantos grupos con diferentes objetivos, la lucha es complicada y difícil de detener. Sudán del Sur es el país menos pacífico del África subsahariana y se ha visto obstaculizado por altos niveles de conflicto interno y sigue en una situación muy difícil. Desde que Sudán del Sur se convirtió en su propio país en el año 2011, después de separarse con Sudán, ha enfrentado muchos desafíos civiles, entre ellos una guerra civil. Esto significa que diferentes grupos dentro del mismo país comenzaron a luchar entre sí. Gran parte de estos combates se basan en líneas étnicas, donde personas de diferentes grupos étnicos se atacan entre sí, debido a tensiones y disputas desde hace años. La guerra civil de Siria, que comenzó en el año 2011, ha llevado a una situación muy triste y complicada al país. Los combates han destruido edificios, carreteras, hospitales y escuelas. Esta destrucción hace que sea muy difícil para las personas que aún se encuentran en Siria llevar una vida normal, ya que se enfrentan a una escasez de alimentos, agua potable y atención médica, lo que lleva a una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Esto significa que un gran número de personas necesitan ayuda para conseguir las cosas básicas que necesitan para sobrevivir. La guerra ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. A estas personas se les llaman desplazados cuando se trasladan a lugares más seguros dentro de Siria y refugiados cuando huyen a otros países. Según las Naciones Unidas, Yemen se enfrenta a la mayor crisis humanitaria del mundo. Desde hace más de 6 años, una guerra ha obligado a 4,3 millones de personas a abandonar sus hogares. Además, 14 millones de personas podrían morir de hambre o enfermarse gravemente. Alrededor del 80% de la población de Yemen, que son 24 millones de personas, realmente necesita ayuda. El país se enfrenta a una hambruna generalizada, enfermedades y un colapso de la infraestructura. Yemen se encuentra en estado de guerra. Lo que comenzó como un conflicto interno ha crecido porque los países de alrededor de Yemen también se han involucrado. Estos países externos apoyan a diferentes grupos que luchan en Yemen, lo que hace que la guerra dure más y se vuelva más destructiva. Y llegamos al número 1 de esta lista, que es Afganistán. Afganistán se ha enfrentado a décadas de conflicto, lo que ha contribuido a su posición como uno de los países más peligrosos. La toma de poder de los talibanes en agosto de 2021 ha provocado una mayor inestabilidad, con amenazas de terrorismo, secuestros y violencia generalizada. A pesar de las negociaciones de paz en curso, la situación de seguridad en Afganistán sigue siendo precaria y afecta tanto a civiles como a fuerzas gubernamentales y entidades extranjeras. Y bueno, este ha sido el top 10 de países más peligrosos según el índice de paz global. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que os suscribierais y le dieseis like. ¡Hasta luego!